A lo largo de la historia de la humanidad, los ingenieros del dolor y los verdugos han abusado de la creatividad al explorar las formas más humillantes y dolorosas de mantener a sus prisioneros. Las jaulas humanas, por ejemplo, que adoptaron diversas formas en distintos países y periodos, siempre tuvieron el claro propósito de maximizar el sufrimiento físico, pero también el emocional, reduciendo a los seres humanos a meros animales enjaulados. Por desgracia, es posible que estas ni siquiera sean las peores formas de encarcelamiento que hayan existido. Incluso hoy, en complejos penitenciarios modernos, la brutalidad resulta prácticamente inimaginable para nosotros, ciudadanos afortunados de no conocerla en persona. Hoy vas a descubrir cuáles son esas prisiones tan temidas, infames por ser peores que la muerte. Pocas cárceles en el mundo generan tanto terror como la prisión central de Bang Kwang, situada en Nonthaburi, Tailandia, a unos 11 kilómetros de Bangkok. Allí, sobrevivir cada jornada representa un desafío mayor que cualquier condena dictada por un tribunal. Apodada irónicamente Bangkok Hilton, en contraste con hoteles de lujo, esta cárcel alberga a criminales de alta peligrosidad, extranjeros, condenados a muerte y reclusos con largas sentencias. Para todos ellos, la realidad es la misma: sufrimiento diario, condiciones inhumanas y la constante sombra de la muerte. A su llegada, los reclusos de Bang Kwang son recibidos de forma impactante. Se colocan cadenas en sus tobillos. Durante los 3 primeros meses de encarcelamiento, estas forman parte de su rutina, un recordatorio constante de su condición. Para quienes están en el corredor de la muerte, esas cadenas solían soldarse de manera permanente, una práctica abolida en 2013. La vida en las celdas no es menos difícil. En espacios diseñados para pocas personas, llegan a convivir hasta 17 hombres. No hay camas y duermen en el suelo, rodeados de insectos y suciedad. Las condiciones de higiene básicas son casi inexistentes y muchos deben cocinar su propia comida. El agua potable y los alimentos de calidad son artículos de lujo, al alcance únicamente de quienes pueden pagarlos, en general con ayuda de familiares que están afuera. La disciplina se mantiene con mano de hierro. Jonathan Wheeler, un británico que cumplió 18 años en Bang Kwang por transportar sustancias ilícitas, relató los momentos más difíciles de su condena. 2 períodos en confinamiento solitario. Encerrado en una celda de aproximadamente 1,5 metros por 2 metros, pasó meses mirando paredes vacías en un espacio diminuto y soportando un aislamiento extremo. Para no perder la cordura, en aquella etapa recurrió a medidas extremas, como lastimarse a propósito para que lo llevaran a la enfermería, donde al menos disponía de un colchón. Este tipo de castigo ilustra cómo el sistema penitenciario tailandés trata a sus reclusos. En Bang Kwang, cada acto está vigilado y cualquier infracción de las normas puede derivar en castigos que llevan al preso al límite físico y psicológico. Bang Kwang alberga el principal corredor de la muerte de Tailandia. Los condenados aguardan la ejecución en medio de la incertidumbre y el miedo continuo. Hoy en día la pena capital se aplica por inyección letal, pero hasta 2003 el método utilizado era el fusilamiento. Tal cambio refleja transformaciones en el sistema, pero no reduce el impacto emocional que supone para los internos ni para quienes comparten el mismo espacio. Además, el corredor de la muerte funciona como recordatorio permanente para el resto de los reclusos de lo que puede pasar. Muchos señalan que la sola presencia de esta sección intensifica la sensación de tensión y desesperación dentro de la institución. La única vía de escape para muchos en Bang Kwang son las amnistías excepcionales otorgadas en ocasiones especiales, como los aniversarios de la familia real tailandesa. Gracias a reducciones sucesivas, Jonathan Wheeler logró, tras casi 2 décadas, recuperar su libertad.
Bangkwang no es solo una cárcel. Para muchos es una pesadilla que arrebata no solo la libertad, sino también la dignidad humana. Tras sus muros se ocultan historias de sufrimiento extremo, castigos brutales y en algunos casos redención. Para aquellos que ingresan, salir con vida y mentalmente íntegros es una hazaña al alcance de muy pocos. Lo que pasa allí no es solo asunto de justicia, es el retrato de un sistema que hace del castigo una verdadera prueba de resistencia. Bangkwang, más que una prisión, representa un tormento que va más allá de la sentencia, dejando marcas que nunca se borran. El sistema penitenciario de Corea del Norte se considera uno de los más temibles y crueles del planeta. Ubicadas en las montañas o regiones remotas del país, estas prisiones, conocidas como Kwaliso y Kyowaso, representan lugares donde los derechos humanos son inexistentes y la supervivencia diaria supone una lucha desgarradora. Con alrededor de 200.000 personas encarceladas, estas instalaciones van más allá de castigar delitos. Existen para someter, deshumanizar y eliminar cualquier tipo de oposición al régimen de Kim Jong-un. En las cárceles norcoreanas no se hace distinción entre presos comunes y políticos. Todos sufren condiciones inhumanas. Deben realizar trabajos forzados, como minería, agricultura y construcción, con herramientas rudimentarias y en entornos peligrosos. Son frecuentes los accidentes, y muchos acaban mutilados o pierden la vida. El hambre es permanente. Las raciones diarias apenas superan una pequeña porción de maíz o arroz mezclado con salvado, más adecuado para animales. Hay quienes comen ratas, insectos o incluso restos encontrados en el estiércol de ganado para no morir de inanición. Según algunos relatos, 40% de los presos muere por desnutrición. Los Kwaliso, como el campo 14 de Kaechon o el campo 16 de Hwasong, se denominan zonas de control total. Quienes son enviados allí no salen jamás. A muchos se les acusa de delitos políticos, como criticar al régimen o poseer material religioso. También rige la política de castigo por generaciones, y familias enteras pueden ser enviadas durante décadas, incluso sin relación directa con el presunto crimen. En los Kyowaso, o campos de reeducación, se combina el trabajo forzado con el adoctrinamiento ideológico. Tras exhaustivas jornadas laborales, los presos deben memorizar discursos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, además de someterse a humillantes sesiones de autocrítica. Quien no cumpla con la cuota de trabajo o viole las reglas es confinado en celdas tan diminutas que no permiten estar de pie ni acostarse plenamente. Los métodos para infligir sufrimiento a los internos abarcan desde golpizas prolongadas hasta privación de sueño o confinamiento en posturas forzadas durante horas o días. Existen relatos de cautivos obligados a arrodillarse en suelos helados o a permanecer en celdas sin calefacción, con temperaturas bajo cero. Las ejecuciones públicas son habituales, en especial para quienes tratan de escapar o son acusados de robar alimentos. Estas ejecuciones, presenciadas por el resto de los internos, sirven de aviso contundente de que la desobediencia no será tolerada. Algunos exprisioneros que escaparon del régimen describen condiciones devastadoras. Una mujer que pasó más de un año encarcelada comparó su vida allí con la de un animal, contando que las celdas eran como jaulas en las que recibían comida como conejos en cautiverio. Otra sobreviviente contó que fue golpeada hasta perder la conciencia en un intento de hacerle perder a su bebé. Después, le arrebataron a la fuerza a su hijo del vientre. Un guardia que desertó confesó que los reclusos se tratan como menos que humanos. Habló de niños peleando por granos de maíz hallados en el estiércol y comentó que muchos presos mueren a los pocos meses de ser llevados a las cárceles dentro de la cárcel, celdas asignadas para castigos extremos. Las Naciones Unidas y organizaciones como Korea Future han documentado estas atrocidades mediante testimonios y análisis de imágenes satelitales. La situación en las prisiones de Corea del Norte se considera un crimen de lesa humanidad, principalmente porque estos recintos no buscan la rehabilitación, sino sostener un control absoluto sobre la población. Aunque el hermetismo del país dificulta la supervisión continua, los relatos coinciden al revelar un panorama invariable. Estos campos
campos representan la cara más brutal de la represión y la violación de los derechos humanos. Las cárceles norcoreanas no son meras instituciones penales, reflejan un sistema que despoja a las personas de su humanidad, convirtiéndolas en sombras de sus antiguas vidas y perpetuando un ciclo de terror y dominio que, de no existir, probablemente habría puesto fin al propio régimen norcoreano. La casa de detención de São Paulo, conocida popularmente como Carandiru, fue durante décadas la cárcel más grande y temida de América Latina. Ubicada en la zona norte de la ciudad de São Paulo, en Brasil, su nombre se asocia con hacinamiento, violencia y la trágica masacre de 1992, que conmocionó a Brasil y al mundo. Para la sociedad brasileña, el Carandiru se volvió un símbolo del fracaso del sistema penitenciario, mientras que para el resto del mundo, la prisión ganó notoriedad como un lugar donde la dignidad humana quedaba relegada a un segundo plano. Construida en 1956, la casa de detención fue diseñada para dar cabida a 3.500 internos, pero en sus picos de ocupación llegó a contar con más de 8.000. El Carandiru no era solo una cárcel, se asemejaba a una ciudad dentro de otra, con sus propios códigos, jerarquías y economías internas. Los reclusos convivían en condiciones deplorables, con celdas abarrotadas y escasa higiene. Aunque nominalmente el Estado dirigía el complejo, la organización interna quedaba a menudo en manos de los propios presos, propiciando el poder de facciones criminales. Esta ausencia de control por parte de las autoridades y las rivalidades internas hacían que la vida en el Carandiru fuera una lucha constante por la supervivencia. Además de las celdas deficientes, el lugar contaba con talleres de trabajo donde los internos eran obligados a realizar largas jornadas y patios de convivencia que, lejos de constituir zonas de descanso, se convertían en focos incesantes de tensión. Los conflictos entre facciones, la ausencia de programas de reinserción y la violencia generalizada convertían el Carandiru en una bomba de tiempo que finalmente estalló en 1992. El día 2 de octubre de 1992 se considera el más trágico en la historia del Carandiru. Un enfrentamiento entre reclusos en el pabellón 9 se transformó en un motín de mayor alcance. Se convocó a la policía militar para sofocarlo, y bajo la dirección del coronel Ubiratan Guimarães, se emprendió una operación brutal que terminó con la muerte de 111 presos, según datos oficiales, aunque algunos relatos informan de una cifra aún más alta de víctimas. Los agentes ingresaron fuertemente armados, disparando sin distinción y ejecutando a reclusos que ya se habían rendido. Testigos afirman que muchos fueron abatidos mientras trataban de esconderse. La justificación oficial consistió en retomar el control del presidio, pero los supervivientes lo describen como una masacre planeada. Este episodio sacó a la luz no solo la brutalidad policial, sino también la negligencia inherente al sistema carcelario brasileño. El hacinamiento, la falta de supervisión y la ausencia de iniciativas de rehabilitación desembocaron en esta tragedia. Para quienes pasaron por allí, el Carandiru superaba la idea de una cárcel. Era un territorio de deshumanización extrema. Los internos vivían con ratas, había escasos baños para cientos de personas y la comida era insuficiente y de mala calidad. Las enfermedades se propagaban sin control y el acceso a la atención médica era casi nulo. La violencia era habitual, tanto entre los reclusos mismos como con los guardias. Asimismo, en esa prisión se gestaron algunas facciones criminales. La infame facción PCC, o Primer Comando de la capital, actualmente una de las organizaciones criminales más influyentes de Brasil, se cree que se fundó precisamente como reacción a la represión y a la brutalidad del Carandiru. Tras la masacre, la presión internacional y las denuncias de movimientos defensores de los derechos humanos forzaron al gobierno a clausurar la prisión en 2002. En el mismo lugar se construyó el Parque de la Juventud, un espacio de esparcimiento que contrasta con los horrores que allí tuvieron lugar. Aún destruido físicamente, el Carandiru persiste en la memoria colectiva. La masacre simboliza cómo la vida humana puede desestimarse en un sistema supuestamente diseñado para rehabilitar y salvaguardar a las
las personas. En 2003, por si los titulares globales no bastaran, la historia del Carandiru llegó a oídos de un público más amplio gracias a la película homónima, Carandiru, dirigida por Héctor Babenco, y al libro Estación Carandiru, escrito por el doctor Drauzio Varela, quien trabajó como médico voluntario en el penal. Ambas obras retratan la crudeza y la desolación de ese entorno. En la actualidad, el Carandiru ya no existe físicamente, pero su historia sigue recordándonos la urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario brasileño, que continúa plagado de hacinamiento y condiciones inhumanas. A lo largo de la historia, la humanidad ha manifestado un costado siniestro en su afán de ejercer control y castigar. En diferentes culturas y épocas se han ideado métodos crueles para infligir no solo dolor físico, sino también una humillación profunda. Un ejemplo elocuente son las jaulas humanas, estructuras donde se encerraba a personas vivas o muertas, expuestas al escrutinio público como una sombría advertencia para aquellos que osaran desafiar el poder establecido. Estas jaulas, conocidas como gibbets, se utilizaban en la Europa medieval y en otras partes del mundo. Delincuentes, disidentes o incluso personas con mala fortuna podían quedar a merced del clima, las aves y la curiosidad de la gente. A menudo no podían moverse, convirtiéndose en poco más que un espectáculo que buscaba deshumanizarlos por completo. La práctica se extendió a lo largo de fronteras y de los siglos, evolucionando según el lugar y la época. Podía hallarse a orillas del río Támesis en Londres o, por ejemplo, en islas remotas de Vietnam. En la apartada isla de Con Dao, en Vietnam, se hallaba un infierno que por décadas sembró el terror entre los reclusos y sobrepasó los límites de la crueldad humana. Las célebres jaulas de tigre, celdas minúsculas diseñadas para doblegar tanto el cuerpo como la mente, convirtieron este presidio en un símbolo internacional del maltrato y la inhumanidad. La prisión de Con Dao fue edificada en 1861 por los colonizadores franceses con el fin de encerrar a revolucionarios y opositores políticos. Durante la Guerra de Vietnam, se amplió y endureció bajo el régimen de Vietnam del Sur con respaldo de los Estados Unidos. Nunca se pretendió solo retener allí a la gente, sino aniquilar toda resistencia. Las jaulas de tigre, introducidas por los franceses en 1939, quedaban expuestas al sol, en zonas sin techo de la cárcel para que los reclusos tomaran baños de sol, que en realidad eran un castigo inhumano, sin posibilidad de refugio ante el calor. En estas celdas minúsculas, confeccionadas de madera y alambre, apenas se podía adoptar la posición de sentado. Estaban diseñadas para forzar al preso a permanecer acostado, exponiendo el cuerpo al sol abrasador durante el día y al frío penetrante por la noche. Frecuentemente, los reclusos eran encadenados y obligados a yacer sobre el suelo, sin atención médica ni comida suficiente. Muchos presentaban heridas e infecciones generadas por las cadenas que laceraban su piel. Los guardias les arrojaban cal a modo de castigo o para controlar sus reacciones, dejando cicatrices físicas y psicológicas. El mundo solo supo de estas jaulas de tigre en 1970, cuando un grupo de congresistas de los Estados Unidos, encabezado por Tom Harkin y acompañado por el activista Don Luce, se desvió de la ruta de inspección oficial de la prisión. Siguiendo planos dibujados por un expreso, hallaron las jaulas ocultas tras los principales edificios del penal. La escena era impactante: hombres y mujeres en estado de desnutrición, con lesiones y señales patentes de castigos, pidiendo agua y comida. Las fotografías tomadas por Harkin salieron publicadas en la revista Life y desataron una oleada de indignación internacional. Hubo protestas en varios países reclamando el cese de esta práctica inhumana. Ante la presión mundial, cientos de presos fueron trasladados de las jaulas a otros sitios, pero el daño estaba hecho. Numerosos sobrevivientes acarrearon secuelas físicas y emocionales de por vida.
Los testimonios de quienes sobrevivieron a estas jaulas de tigre resultan desgarradores. Una joven de 16 años fue arrestada por negarse a saludar la bandera y soportó castigos que le provocaron lesiones permanentes en la columna. Otro recluso describió cómo la cal dejó ciegos a muchos de sus compañeros. A pesar de todo, muchos hallaron maneras de resistir, cantando quedamente o narrando historias que les ayudaban a preservar la cordura. La prisión no solo albergaba comunistas declarados, sino también estudiantes, escritores, monjes budistas y cualquier individuo que disentía del régimen. Cada uno tenía sus motivos de arresto, pero todos compartían el mismo sino de sufrimiento. Con el fin de la guerra de Vietnam, la prisión de Con Dao cerró sus puertas, aunque su historia persiste como una alerta sombría de lo que sucede cuando el poder se ejerce para aniquilar vidas humanas. En la actualidad, el lugar es un museo, y los visitantes pueden recorrer pasillos donde innumerables prisioneros afrontaron horrores inimaginables. Las jaulas de tigre de Con Dao son más que un relato de opresión y crueldad. Constituyen un recordatorio universal acerca de los peligros de la deshumanización y de la importancia de oponerse a regímenes que priorizan la opresión por encima de la justicia. La isla, con su paisaje imponente, expone un contraste despiadado, un paraíso natural que durante décadas fue la peor pesadilla para sus reclusos. No te olvides de suscribirte para ver más videos como este.